Aleluya, bien fuerte, iglesia, bien fuerte, con todas nuestras fuerzas, con fe, con esperanza, con gozo en nuestros corazones. Bueno es nuestro Dios, Él es bueno. Mira, así como estamos, te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar por la palabra de Dios en esta hora, iglesia. Amado Dios, amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, así seguimos delante de tu presencia, Rey de Gloria, orando y clamando, Señor, por esta tu palabra, Dios. Sea una palabra de bendición, sea una palabra de fortaleza, sea una palabra de esperanza, Dios. Sea una palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de cada corazón, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, aquel hombre, aquella mujer, Señor, que en esta noche ha venido a buscar una respuesta, Señor, en tu palabra, de que tú hables a sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, todo aquello que no glorifica tu nombre, Dios, a todo principado, Señor, a toda potestad, Dios, a todo gobernador de las tinieblas, a todo espíritu que perturba la mente y el corazón, Señor, a todo control mental, en esta hora, Señor, lo atamos y lo echamos a lugares secos y áridos. Y así, Rey de Gloria, recibimos tu palabra, Dios, en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia. Con todas nuestras fuerzas, con fe, con esperanza, con gozo en nuestros corazones. Bueno de nuestro Dios. Oh, no gozarnos en la presencia de Dios. Aleluya. Mira, si te invito a que puedas tomar tu lugar. Bienvenido. Y vamos a escuchar palabra de Dios. Un mensaje hermoso, un mensaje maravilloso, como toda palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios nos habla y nos cuenta de cierto hombre que dice en las Escrituras que desde muy pequeño ya tenía sueños de Dios. Su padre, dice en las Escrituras, de que era un varón que confiaba, que creía en el Señor, que había luchado, que había peleado por su bendición. Las Escrituras nos habla de este joven, luego pasó a ser un hombre llamado José. Mira, es la historia de tu vida, es la historia de mi vida, es la historia de aquel hombre, de aquella mujer que hoy dice: pastor, ¿sabe que antes, cuando era joven, antes cuando era niño, tenía grandes sueños, tenía grandes anhelos, me sentía bien, me sentía feliz, dirían algunos? ¿Sabes? Muchas veces los jóvenes dicen: bueno, quisiera ser niño de vuelta para estar tranquilo, para estar bien, para estar allí junto a mi padre, a mi madre. Pero bueno, la vida es así, varón. Comenzamos a crecer. Comienzan quizás las luchas, comienzan quizás las dificultades, comienzan quizás las adversidades, y en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. José, dice en las Escrituras, era un joven que tenía grandes sueños de parte de Dios. Grandes sueños. Como uno quizá diga: pastor, yo he tenido, algunos dirán, o tengo sueños en Dios. Las Escrituras dicen que José contaba y contaba con gozo. ¿Entiendes? Se levantaba, iba, contaba a sus hermanos de sus sueños. Pero luego dice la palabra de Dios que también vinieron los momentos duros. Los momentos duros. Los momentos difíciles. Como uno muchas veces dice: bueno, pastor, si yo tengo sueños, tengo anhelos en Dios. Dios habló muchas veces a mi vida, diría aquel hombre, aquella mujer. Me reveló esto en su palabra. Bueno, las Escrituras nos habla, mira, presta mucha atención. Nos habla de lo que nosotros debemos hacer, lo que nos corresponde a nosotros. Cuando uno dice: estoy en medio del dolor, ¿qué tengo que hacer? Otros dirían: estoy en medio de la lucha. Otros dicen: estoy con el agua hasta el cuello, ¿y qué tengo que hacer? Mira, dice lo que José hizo. Él fue vendido por sus hermanos. Para que entiendas, al primer, dicen las Escrituras, el conflicto más grande que hubo dentro de esa familia, o quizás tú digas: es lo que hay dentro de mi familia, fueron los celos. La envidia quizás de los hermanos de José, por no decir: pero si Dios le habla a este en sueños, ¿por qué no nos habla a nosotros? Dentro de un seno familiar, luego comenzó a haber celos. Hasta dicen las Escrituras que intentaron matar a su propio hermano.
Imagínate hasta dónde pueden llegar los celos del hombre o de la mujer. Y eran varios, ¿eh? No es que uno diga, era uno nada más, pastor, dos. No, eran varios. Una familia numerosa. Una familia que estaba bajo la guía de un padre temeroso de Dios, pero los hijos no eran temerosos. El único, dice en las Escrituras, era José. Por eso el Señor le hablaba. Y esos sueños se tenían que cumplir. Como uno dice, los sueños se cumplirán. En los caminos de Dios, sí. En los caminos de Dios uno va a ver la gloria de Dios, pero uno tiene que permanecer. ¿Entiendes? Uno tiene que pelear. José, dice en las Escrituras, cuando fue vendido por sus hermanos, fue a la edad de 17 años. Así lo cuenta la palabra, la edad de 17 años. Un joven echado allí en una cisterna que quede, luego le sacan sus hermanos. Es vendido, dice las Escrituras. Va y es vendido nuevamente como esclavo en la tierra de Egipto. Y la palabra de Dios dice de que él siempre se aferró a Dios. ¿Entiendes? El aferrarse a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar que tú digas, pastor, tengo miles de luchas. Pero tienes que aferrarte a Dios. ¿O dónde quedarán esos sueños? Uno quiere que los sueños se hagan realidad, pero los sueños se hacen realidad de la mano de Dios. Si nosotros permanecemos, si nosotros nos aferramos, si nosotros le somos fieles a Dios. Por eso las Escrituras luego nos va detallando la vida de José. Dice, José pasó esto. José huyó del adulterio por serle fiel a Dios. José fue encarcelado injustamente. Pero sigue diciendo las Escrituras, pero la mano de Dios estaba con José. Pero ¿cuántos años él pasó, pastor, de esta manera? La palabra de Dios dice que cuando José fue presentado delante de Faraón, ya habían pasado 13 largos años. 13 largos años. Sus hermanos ahora estaban sufriendo lejos. José estaba en tierra extraña, en tierra desconocida. Pero Dios estaba con él. Porque él nunca se dejó arrastrar, ¿entiendes? Él nunca se dejó contaminar por nada. Imagínate todas las dificultades, todos los problemas. Pero dicen las Escrituras que a la edad de 30 años fue presentado delante de Faraón. 13 años que estuvo de un lugar a otro, 13 años que fue esclavo, que estuvo en la cárcel, pero los sueños seguían fervientes porque él seguía siéndole fiel a Dios, siéndole fiel a Dios. Por eso muchos no entendían y decían, ¿cómo este es distinto? Así decían, pero este es distinto. ¿Cómo toda una casa de un funcionario va a estar administrado por un esclavo? ¿Cómo luego una cárcel va a estar administrado por un esclavo o por un carcelero? ¿Cómo todos se preguntaban? Pero todos estaban viendo la gloria de Dios. Mira, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en esta hora. Y vamos a leer la palabra de Dios. Una palabra hermosa, una palabra maravillosa en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 41 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Lo leemos una vez más, iglesia. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hasta ahí la palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso, iglesia, bien fuerte, con todas nuestras fuerzas, con fe, con esperanza, con gozo en nuestros corazones. ¿Sabes? Esto era una recompensa impensable para muchos. Faraón dice en las Escrituras que tenía sus astrólogos, sus adivinos, sus sabios y todo. Todo lo tenía. Era el que gobernaba todo Egipto, dice las Escrituras, el que reinaba todo Egipto. El poder estaba en sus manos. Más dicen las Escrituras que llegó el día y llegó el momento que nadie podía discernir el significado del sueño que él había tenido. 2 sueños, dice las Escrituras. Nadie de los que estaban cerca de él. Pero alguien se acordó de José. Alguien dijo: allí en la cárcel hay alguien. Pero ¿cómo que está en la cárcel? ¿Entiendes lo que significa esto? Que muchas veces dice uno: pastor, yo estoy aquí. Pero aquí se muestra la fidelidad, varón. Aquí se muestra la fidelidad, mujer. Aquí se muestra la santidad. Hoy el hombre puede decir: pastor, estoy en medio de la cárcel, estoy en medio de la oscuridad, estoy en medio de los problemas, estoy en medio de la aflicción. Pero si tú le eres fiel a Dios, ¿qué crees tú? ¿Que Dios no puede sacarte de allí? ¿Qué crees tú de que Dios no puede levantarte, que no puede hacer algo contigo? La palabra de Dios dice así, de que luego lo presentaron a José. Faraón le cuenta su sueño. Y José le dice: es un sueño de parte de Dios. Y pastor, ¿cuáles fueron los sueños anteriores de José? Ahora José estaba interpretando los sueños que venían de parte de Dios. Pero ¿cuáles fueron los sueños de José en su juventud? Que él iba a estar puesto sobre sus hermanos, que él iba a ser mayor que su padre. Mas ahora dicen las Escrituras de que él estaba puesto allí delante de Faraón. Y Faraón en aquel momento, dicen las Escrituras, que fue sabio. Digo, pero ¿dónde vamos a hallar otro espíritu mayor que este que habita en este hombre? ¿Dónde hallaremos otro hombre más sabio, más entendido, más prudente, más temeroso? Uno diría: ¿quién puede hacer eso, pastor, de la noche a la mañana? ¿Quién podía sacar el anillo de su dedo y dárselo al que iba a ser segundo, al que iba a gobernar? Los sueños se iban cumpliendo paso a paso. Los sueños que José había tenido allí en su juventud. 17 años él estuvo con su familia. 13 años estuvo allí como esclavo, desconocido. Y de ahora en más, dicen las Escrituras, que todos estaban doblando sus rodillas delante de él. Todos.
¿Cómo podían entender hombres y mujeres? Es lo que muchas veces le cuesta a uno entender y decir, pero pastor, ¿cómo es el obrar de Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo se glorifica Dios? Cuando nosotros le somos fieles a Él. El tiempo, el momento, José lo sabía, no lo sabía. Pero la fidelidad de Dios es verdadera, es real. La gloria de Dios estaban viendo todos los hombres, toda la nación de Egipto. Estaba doblando sus rodillas delante de José. Pero uno muchas veces dice, estoy pasando esto, y ya se olvidan de Dios. ¿Por qué te olvidas, varón? ¿Por qué te olvidas, mujer de Dios? ¿Por qué no te aferras más a Dios? ¿Por qué no esperas en Él? ¿Por qué no descansas en Él? Las Escrituras dicen que José le interpreta el sueño y le dice, mira, van a venir estos años, años de mucha abundancia. De mucha abundancia. Entonces Faraón luego se da cuenta y le dice, bueno, ¿tú qué entiendes? ¿Tú que eres sabio? Bueno, todo está delante de ti. Le dice, estaré yo y luego estarás tú. Y Faraón, dice las Escrituras, le da toda la autoridad. Pero ahora José tenía que seguir, seguir trabajando, seguir esforzándose, manteniendo la integridad, manteniendo la fe, manteniendo la esperanza, siéndole fiel a Dios. Por eso se cuentan todos los años de José, que fueron años hermosos, años maravillosos. Cuando vino el momento luego de la necesidad, dicen las Escrituras, la abundancia era inmensa en la tierra de Egipto. ¿Y quién llevaba todo adelante? ¿Quién llevaba la administración de todo? ¿Quién fue el prudente? ¿Quién fue el entendido que se preparó para eso? Por eso en las Escrituras nos enseña aquí diciendo, pero bueno, miren la vida de José. 13 años él pasó allí, pero luego disfrutó muchos años. Vio a su familia. Algunos dicen, pastor, mi familia. Las Escrituras dicen, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Creen en el Señor. Pero tienes que perseverar, tienes que avanzar, no puedes quedarte quieto. Algunos dicen, bueno, me quedo quieto, pastor. Y eso no vale. La realidad es esa, no vale que uno se quede de brazos cruzados y dice, bueno, voy a orar. Aquí en mi casa me voy a quedar. Hay que esforzarte, buscar a Dios de todo corazón. De todo corazón, con toda humildad, con toda sinceridad. José seguía trabajando, dice las Escrituras. Hasta que un día, ¿quiénes pisaron la tierra de Egipto? Pisaron sus hermanos, dicen las Escrituras. Ah, pero ¿por qué, pastor? La forma, dice las Escrituras, que pisaron sus hermanos la tierra de Egipto fue porque vino la necesidad. Ahora algunos dirían, no, mi familia no tiene necesidad de esto, de aquello. Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees que no tienen necesidad de tener paz? ¿Tú qué crees que no tienen la necesidad de sentirse bien? Las Escrituras dicen que aquel que no tiene a Dios en su corazón no tiene nada. De tu familia hay gran necesidad. Hay gran necesidad. Luego se acercarán a la casa de Dios, a la tierra de Dios, a la presencia de Dios. Pero tú tienes que seguir perseverando, tienes que seguir avanzando y no deteniéndote.
sino que tienes que ir siempre hacia el frente, confiado en Dios como lo hizo José. Porque dicen las Escrituras que luego llegaron. ¿Me entiendes? Esto es lo que tú tienes que muchas veces entender y comprender en las Escrituras. Porque ahora uno dice, pastor, llegaron, sí, llegaron. Y luego llegó su padre, llegaron todo, dicen las Escrituras. Todos los que en aquel entonces estaban allí, llegaron todos. Y todos luego vieron la gloria de Dios y la bendición de Dios en la tierra de Egipto. José, dice en las Escrituras, vivió 110 años. 110 años. O sea, ¿cuántos años? Si tú comienzas a sacar la cuenta, dice pastor, 13 años nada más él estuvo allí sufriendo. Y luego, 80 años viendo la bendición de Dios. ¿Entiendes? Tuvo 13 años, dicen las Escrituras, siendo esclavo, estando en la cárcel y demás. Luego siendo gobernador 80 largos años. Era renombrado, era reconocido. Faraón entendió y supo a quién había dejado como gobernador. El tener esa certeza, el tener esa confianza, decir, José hace bien su trabajo, no se desvía. Imagínate mirar y decir, él tiene su Dios y nosotros tenemos su Dios, pero el Dios de José es mayor. Vamos a darle un lugar a toda su familia que pueda habitar aquí entre nosotros. Todo lo que ocurrió, todo lo que puede suceder. La bendición de Dios es mayor que el dolor, que el sufrimiento que uno pueda pasar. Es mayor la bendición de Dios. Pero ya está en nosotros. Está en cada uno de nosotros. Es decir, queremos que nuestros sueños se hagan realidad. Entonces tenemos que permanecer junto a Dios. Queremos ver la gloria de Dios, entonces tenemos que permanecer junto a Dios. Queremos ver sus milagros, tenemos que permanecer. Las Escrituras dicen que si no nos cansamos, si no desmayamos, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Pero si uno dice, pastor, ¿y cuánto tiempo? José dice en las Escrituras, todos los años. Para muchos quizás el estar en la cárcel era algo terrible. Mas José en la cárcel estaba viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios. Estaba esclavo allí en una casa, él estaba viendo la gloria de Dios. Tú piensas de que él comenzaba, algunos dicen, comienza a entrar la preocupación, pastor. Comienzo a mirar y parece que nada sucede. Y si uno mira con los ojos terrenales y parece que nada va a suceder. Pero si uno mira con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza, como Dios nos habla y como Dios nos enseña, ¿qué crees tú? ¿Qué puede suceder cuando tú dices, qué va a suceder con mi familia? Las promesas de Dios son firmes. Eso es lo que a ti te deben mover cada día, las promesas de Dios. ¿Luchas? Todos tenemos. ¿Problemas? Todos tenemos. La enfermedad, y un día nos va a golpear a todos. La vejez, y nos va a tocar a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? La palabra de Dios luego nos dice de que nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada, dicen las Escrituras. A José nada lo pudo apartar del amor de Dios. Tuvo la tentación delante de él. ¿Entiendes? Él dice en las Escrituras que salió huyendo y aquella mujer se quedó con la vestidura de él, con la ropa. Y luego lo acusó injustamente. Tuvo la riqueza, tuvo la ganancia, tuvo el poder. Pero ¿tú crees que eso lo apartó de Dios?
Por eso la palabra de Dios nos enseña: si en lo poco me fuere fiel, sobre lo mucho luego te pondré. Por eso Dios nos habla de sus grandes bendiciones, que dice: para aquellos que aman al Señor, Él tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres. Pero nosotros tenemos que mirar y nosotros tenemos que saber cómo caminamos. Algunos pueden decir: las épocas han cambiado, los tiempos, las modas. Pero nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Nosotros tenemos que saber de que debemos caminar en santidad y caminar en santidad. Ser verdaderos hijos de Dios, y nosotros lo sabemos dentro de nuestros corazones. ¿O tú piensas que el pastor, la pastora, los líderes, los obreros están mirando a ver quién pecó? A ver quién hizo esto, ¿no? Cada hombre y cada mujer es responsable de sus propios actos. Y si tú dices: pastor, tengo temor en mi corazón o siento convicción de pecado, y dale gracias a Dios. Porque es para que puedas cambiar. Es para que te puedas volver a Él. Es para que te puedas acercar de todo corazón. Para que entiendas y sepas que los sueños se pueden hacer realidad. De que no todo está dicho. De que no todo está terminado. Pero luego tú tienes que esforzarte. El mensaje de esperanza siempre estará. La palabra siempre está. Pero el esforzarse es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada varón, cada mujer peleará por su propia bendición. Cada joven apuntará y dirá: yo quiero llegar a esto, pastor. Sé fiel a Dios. Esfuérzate cada día. Busca cada día a Dios. Ahora puedes decir: pero estoy pasando una lucha en mi familia. Ya va a pasar. Y el Señor te sacará en victoria, en bendición. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia, con todas tus fuerzas. Bueno es nuestro Dios. Él es bueno. Por eso dice las Escrituras que José hizo lo que tenía que hacer. Él dijo: 7 años tenemos que preparar. Bueno, vamos a preparar 7 años. Porque luego se vendrán otros terribles 7 años. Pero esos 7 años luego pasarán. Luego pasarán. Y así fue, dice la palabra de Dios. Él vio la bendición de Dios, él disfrutó de todas las bendiciones de Dios. Sus hermanos se sintieron apenados. Su padre, cuando oró por él, le dice: mira, José, a ti te pertenecen las bendiciones de los cielos y del abismo. José, tú eres un vástago próspero que extiende su rama sobre los muros. Te asaetaron los arqueros. Te causaron amargura de espíritu. Pero tu arco permaneció firme. Y dicen las Escrituras que luego Israel dijo: no, las bendiciones tú ya lo has tenido todas aquí en la tierra, y mayores que las de tus padres. Entonces las bendiciones serán para tus hijos. Las bendiciones serán para tus hijos, le dice. Y ora por los hijos de José. Por eso es que cuando uno lee y dice: ¿dónde están las 12 tribus de Israel? ¿Por qué no está José? ¿Por qué? Porque ya su padre le dijo: mira, a ti ya te pertenecen todas las bendiciones. La de los cielos, la de la tierra, la del abismo, todas. Ahora le dice: las bendiciones serán para tus hijos. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que te puedas poner de pie. La palabra de Dios dice cómo fue presentado José delante de Faraón. ¿Qué es lo que luego hicieron? ¿Qué es lo que luego hizo Faraón? Se sacó el anillo de sus manos, lo puso en la mano de José
¿Qué más hizo? Dice las Escrituras que lo vistieron de ropas de lino finísimo. Pero acababa de salir de la cárcel, pastor. Luego dice las Escrituras que ponen en su cuello un collar de oro. Y luego lo hacen subir en el segundo carro de Faraón y dice, pregonar delante de José que se doblen todas las rodillas. Que todos entiendan que estoy yo y está José. Y de que toda autoridad es dada a José. Sus hermanos, aquellos que en un principio estaban alegres, felices porque dijeron, ya no lo escuchamos a José, lo vendimos. Luego dicen las Escrituras que sufrieron. Que sufrieron porque llevaban el pesar en sus corazones que ellos le habían causado un daño terrible a su hermano. Pero los años pasaron, el tiempo pasó. Dice que el día que sus hermanos van y le dicen, José, júranos. Ellos dijeron, muere nuestro padre y José nos va a quitar la vida. Por todo el dolor, por toda la tristeza, por todo lo que le hemos causado. Más le dice, nuestro padre dijo esto, que no nos mates. Y José le dice, pero ¿cómo? ¿Entiendes el buen corazón, varón? ¿Entiendes el buen corazón, mujer? Donde no había rencor, donde no había resentimiento, donde no había falta de perdón, donde no había odio. Sino que José le dice, miren, esto fue un plan de parte de Dios. Esto fue un plan de parte de Dios. Pero él tuvo que permanecer firme para que esos sueños luego se hiciesen realidad. Él tuvo que mantenerse. Y el Señor quiere que nosotros nos podamos mantener firmes en sus caminos. Que cada día, dicen las Escrituras, uno pueda entender y saber, comprender cómo es vivir delante de Dios. Cómo es caminar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Lo que nos pide el Señor. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si es la primera vez que has venido a este lugar, o si quieres reconciliarte con el Señor Jesús, te invito a que puedas repetir junto conmigo en voz audible esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida eterna. Y te pido que me ayudes a seguirte, a amarte, a serte fiel todos los días de mi vida. Y te doy gracias por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia. Bien fuerte, con todas nuestras fuerzas. Bueno es nuestro Dios. Bueno es nuestro Dios. Cierra tus ojos, iglesia, donde estás. Y vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a adorar a Dios. Eres fiel. Su presencia está en este lugar. Te adoramos, Dios. Prepara tu corazón, varón. Un momento más, mujer, joven, jovencita. Ya vamos a orar. Ya vamos a clamar a Dios. Grande es su amor, grande es su misericordia. Y sé de que Él ha hablado a nuestras vidas. Sé de que Él nos ama, dice las Escrituras, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia, alargué tus días, dice su palabra. Tú eres fiel, Dios.